La Cámara de Comercio de Quito presenta Criterios by CCQ. Hoy en Criterios, Esteban Ortiz, médico investigador, docente universitario, influencer. Si hablamos de un médico influencer, hablamos de Esteban Ortiz, quien hoy nos acompaña en Criterios by CCQ. ¿Qué tal, Esteban? Un placer que nos acompañes. Muchísimas gracias, mi querida Diana. Pues sí, es un gusto estar aquí como médico influyente. Me gusta más tratarlos de esa forma porque creo que somos positivos en influir en las personas. Por supuesto, ¿no? Les comentamos además que esta temporada de Criterios by CCQ la estamos grabando en Love Me Sky, un espectacular lugar. Médico investigador Esteban, docente de la Universidad de las Américas UDLA, estudiaste además en la Universidad de Calgary, esto en Canadá, tienes un PhD en biomedicina en la Universidad de Barcelona, entre otros muchos títulos. ¿Cómo es que te involucras en el ámbito de la medicina, Esteban? Bueno, me gustó siempre la biología, la anatomía. Ya. En la escuela estas materias era muy emocionado. Me acuerdo, mi mamá me compró un libro, Biología de Villet. Ya. Esto fue en el 90, seguramente un poco antes. Era mi libro preferido. Y desde ahí, pues claro, fui leyendo sobre el cuerpo humano. Mis amiguitos se lastimaban, yo era el que les curaba, nunca tuve miedo a la sangre. Cuando había un herido, yo estaba ahí curioso. Y claro, en un punto tuve que decidir entre los animalitos, que me gusta mucho la naturaleza. O sea, ¿pensaste en ser veterinario eventualmente? Más que veterinario me gustaba la zoología, la investigación. Veía los programas de los safaris de África y decía, wow, es mi sueño. Y realmente después ya pues la decisión más práctica era hacer medicina, ¿no? Ok. Ahora, Esteban, ¿cómo empieza esta exposición tuya en medios de comunicación? Y yo recuerdo que en Estados Unidos, por ejemplo, había un médico, no sé si tú te acuerdas de aquello, Esteban, que tenía pues otra onda, ¿no? Se presentaba muy amigable, muy ameno con la gente, explicaba en televisión las enfermedades y eso ayudaba muchísimo a que fluya el tema medicina. ¿Cómo tú te involucras con los medios? Bueno, realmente puede ser el doctor Phil o el doctor Oz, correcto, tal vez de alguno de ellos. Realmente yo tomé un camino distinto, siempre me gustó caminar, no voy a decir en contra de la corriente, pero sí siendo muy fuerte en mis convicciones. Porque el médico que se graduaba tenía que seguir el camino de la especialidad, y subespecialidad y demás. Y yo más bien siempre tuve el camino de pensar en la investigación. Me daba mucho la idea y en esa época la gente decía, no vas a ser un médico que hace investigación, claro, no pagan bien, no te va a ir bien, la salud pública aquí está echada de menos, pero dije, me voy a ir por ese camino. Y claro, eso me llevó a entender que la comunicación efectiva, la política pública, si no se la conoce, no tiene resultados. Entonces empecé por ahí, sin querer, queriendo, comunicando bien en redes sociales. En el 2001, perdón, en el 2006, que tuve mi primer Facebook, empecé a escribir posts, después tuve un blog. De ahí me invitaron a un par de entrevistas, entre esa una tuya, hace mucho tiempo, y realmente mi primera incursión real a largo tiempo fue en el año 2015-16 en un programa de radio que se llamaba Frecuencia Médica, el cual yo conduje. ¿Consejos? ¿Qué hacías allí? Era hablar una hora entera sobre un tema de salud y se escuchaba a nivel nacional y realmente tuve una grata, digamos, sorpresa de que la radio es un medio que penetra en todo el Ecuador. Gente, alguna vez, nunca he recibido el cariño, me fui de viaje, puse en mis redes sociales que me voy a ir a Limoncocha, muy en el oriente. Y tuve gente, dije, oye, ¿dónde me conocen? Es que escuchamos su programa de radio. Me llevaron naranjas, frutas. ¡Qué lindo! Me encantó. Y claro, eso es lo bonito, eso es lo bonito. Es lo bonito. Oye, Esteban, yo me acuerdo perfectamente esa entrevista a la que tú haces referencia. Me acuerdo de un Esteban Ortiz, no digo que estés viejo, pero un Esteban Ortiz más jovencito, más inexperto, si se quiere. Hablábamos de un tema en televisión respiratorio, tema de amigdalitis, etcétera. Y claro, ese crecimiento que has tenido en medios de comunicación y sobre todo en redes sociales es exponencial. Revisemos, por ejemplo, las cifras, Esteban. Más de 80,000 seguidores en la red social X, 40,000 en TikTok, 20,000 en Instagram. ¿Cómo llegó eso? Bueno, realmente llegó porque me gustaban mucho las redes sociales. Al inicio Facebook era muy social con los amigos, postear cosas. Realmente después fue que más o menos en el año 2014, 2015 que empecé mi doctorado, le empecé a ver la funcionalidad de compartir información, estar en grupos de apoyo, específicamente en redes como en Facebook, pero en Twitter en ese entonces encontraba a colegas médicos famosos que yo los leía en los papers
y que no había forma de contactarlos, pero por redes sociales a veces te respondían. Ah, mira. Entonces encontré que en X ahora Ujú. podías llegar a contactar gente que de otra forma podía ser imposible. Yo siempre dije, puede ser que una persona con 10 millones de seguidores nunca te lee, pero puede ser que tal vez sí te lea. Claro, hay las dos posibilidades. Y claro, entonces empecé a tuitear y obviamente tuiteé, empecé a tener mis seguidores hasta antes de la pandemia, un número progresivo, pero constante, lento, pero seguro. Pero claro, cuando tuve que dar el giro de soy médico, soy investigador, nunca nos hemos puesto al frente de la cámara para decir, hola, soy Esteban Ortiz y convertirme en ese influencer, entre comillas, que ya había, donde muchos colegas me criticaron y dijeron, oye, vas a hablar en cámaras, pero si tú eres médico, di el giro y dije, voy a comunicarle la pandemia porque necesita información. A eso iba, Esteban. ¿Has tenido críticas de tus colegas, de médicos? Porque digo, el perfil médico en general es una persona como mucho más formal, una persona de consultorio, tú te fuiste más por la academia, pero también apostaste al tema digital, apostaste a las redes sociales que normalmente no todos los médicos lo hacen. ¿Hubo críticas también en ese camino? Porque hubo el aplauso, sí, pero ¿hubo del otro? Claro, claro que sí. A ver, yo me acuerdo muchísimos, hay las ventanas de oportunidad. En ese entonces yo hablaba, desde antes de que la pandemia sea pandemia, hablaba de esta enfermedad. Colegas míos que en ese entonces solamente compartíamos criterios me decían, estás asustando a la gente, estás dando información falsa, tú no sabes, tú no eres infectólogo, tú no practicas, tú eres médico de escritorio. Muchas veces criterio de este tipo te decían. Yo decía, pero yo hago investigación, tengo que comunicar. Y claro, en ese entonces, cuando empezó realmente el boom de la pandemia y la gente empezó a hablar, yo ya les sacaba 2 kilómetros de ventaja a todos mis colegas que en ese entonces me decían, el médico influencer ya va a hablar de esto. Pero en sentido peyorativo. En sentido peyorativo. O sea, sí te han dicho figuretti. Me han dicho 1000 veces figuretti. Y claro, y es chistoso porque hay gente que uno en esta vida muchas veces se gana detractores de a gratis. Y no porque tú estés haciendo algo mal, sino porque tal vez la gente siente que o puedes estar haciendo más que ellos o su sensación de que yo no lo pude hacer y otra persona sí, les genera un desosiego que hace que tenga que expresar mi ira hacia el mundo. Claro, me haces acuerdo, Esteban, esta famosa frase del Quijote, ¿no? Que dice, ladran Sancho, señal de que estamos avanzando y eso es importante. Ahora, Esteban, tú consigues más seguidores todavía durante la pandemia y en la post-pandemia. Muchos te llamaban incluso el doctor COVID o doctor la COVID, yo me acuerdo. Correcto. Y claro, porque te preguntaba la gente. O sea, yo veía en las redes sociales que te decían, Esteban o doctor o como te quieran llamar, me está pasando esto, estoy sintiendo tal cosa. Y yo me acuerdo que en una ocasión dijiste, si le da COVID, cómase un buen encebollado. Correcto. Ecuatoriano, póngale mucho limoncito, que el encebollado le va a gustar. Y mucha gente empezó, y te lo digo de verdad, y me consta en algunos ejemplos, la gente empezó a consumir encebollado cuando estaba con COVID, me incluyo. Y claro, uno lo tomaba así. El COVID para ti, ¿qué fue? Bueno, yo creo que son estas oportunidades. Yo siempre visualicé crecer en redes sociales. Y a pesar de que nunca visualicé estar en la televisión, visualizaba que la gente me conozca por lo que hacía. Decía, quiero ser el investigador más reconocido del Ecuador. Esa era una meta que yo tenía. Sé que va de la mano de trabajar muy fuerte en ser investigador, pero cuando empezó la gente a preocuparse de la pandemia, yo tuve que darme cuenta, que creo que esto me di cuenta mucho antes, de la importancia de comunicar efectivamente un tema inentendible para muchos en un lenguaje coloquial, pero a la vez muy didáctico. Entonces, me acuerdo el día que llegó el primer caso al Ecuador, yo estaba con un colega inglés en el teleférico, marzo 2020. Febrero 27, que fue el que se confirmó. Yo estaba en el teleférico y dije, necesito hacer un video, no había señal, pésima conexión ahí arriba. Me tomé un café, pedí un wifi ahí, me conecté y fue la primera vez que hice un cara a cara con la cámara, un en vivo. Y dije, hola, el primer caso, quédense tranquilos, que la enfermedad causa esto, despreocúpense que esto es por aquí, esto es por allá. Y ese día me acuerdo, bueno, muy querido, no lo conozco en persona, pero Audi agarró ese video y dijo, miren, hagan caso a este doctor, Martín Galarza, él sabe de lo que habla. Ese día tuve como 10,000 nuevos seguidores por ese video. Entonces, desde ahí, claro, a la vez había gente que en cambio decía, uy, este doctor está equivocado, seguramente se va a dar cuenta después. Y después la vida es así, ¿no? 6, 7 meses después, esas mismas personas les veo tratando de subirse al tren de las redes sociales, ya muy tarde y muchas veces, digamos, sin la
El carisma, porque yo te digo, yo en eso me caracterizo, trato de comunicar ciencia con hechos, pero sin perder mi esencia. Es que hay que conservar el estilo, Esteban, y parte del estilo son estos lentes también. Correcto, son mis lentes. Claro, que estos son como tomates fosforescentes. Estos son uno de los tantos. ¿Se podrá decir un centenar? No tantos, creo que tengo 15 ahora. Tengo 15, de los cuales 13 son del mismo modelo. Ya. Mismo modelo, misma marca, solo diferente color. Hasta misma medida. Pero realmente me parece que es importante que uno, cuando tú, pues, obviamente buscas verte bien a ti mismo, pues el hecho de que tú cambies ciertas prendas, los aretes para las mujeres, las corbatas para los hombres. Yo cuando estuve en la televisión decía, mira, la corbata tiene que verse bonita y verse bien. Sí te producías. Sí pensabas en cómo me estoy vendiendo también. Por supuesto, claro. Lo cual que sí. Hay que entenderlo. En medios de comunicación y redes sociales, pues también cuenta, ¿no? No, y es fundamental que uno y a los jóvenes que están ahí entiendan que no solamente hay que verse bien, hay que sentirse bien, pero claro, el verse bien es muy importante desde el punto de vista de cuánto inviertes en cariño en ti. Porque somos las personas que más debemos querernos. Y claro, en ese entonces dije, mira, los lentes me gustan, ¿cómo me quedan a mí? Mucha gente me dice, oye, este loco de los lentes de colores. Una niña el otro día me dijo, Bipli, que es un niñito, uno de un youtuber famoso. Me dice, en mi casa por ahí, mi mamá, oye, esos lentes estás como que un poquito rayando en el extremo, pero siempre yo he ido, es mi marca, y digo, me gusta mucho cambiar de lentes, y es una marca personal. Como tú dices, hay gente que por ahí ha puesto de moda el sombrerito, la boina, pues ahora ojalá los lentes, ¿no? Sea una marca personal. Esteban, y te encuentras, por ejemplo, en la calle con gente, a veces amistades incluso, que esto es un clásico, ¿no? Que dicen, oye, Esteban, ¿sabes que me duele por aquí? O me duele por acá. ¿Qué será? O sea, ¿te cuentan esa sintomatología así con toda la confianza? Siempre. Y me encanta porque, nuevamente, yo no me dedico a dar consulta. O sea, el 99% de mi tiempo no doy consulta. Muy pocas veces veo pacientes. La mayoría de las veces es ayuda que le doy a la gente. Y por eso tal vez en la pandemia tuve esa conexión con la gente, porque a mí me preguntaban y yo respondía casi a todos. Dándole un consejo positivo. Entonces la gente a veces me pregunta y yo, si es que está en mi capacidad, le digo qué hacer. Y otras veces le digo, vaya, consulta al médico, pero soy el típico médico que cree en la ayuda, es decir, no pienso primero en que venga a mi consulta y le saco una cita. Porque Esteban, mira, guardando por supuesto algunas excepciones, pero sí se da mucho hoy que el médico te dice, yo no atiendo por WhatsApp. Correcto. Lo cual se entiende porque es un tema de responsabilidad a nivel médico, de no, digamos, dar un diagnóstico apresurado. Pero este tema de ayudar a la gente, pues es importante. ¿Has estado en brigadas médicas, por ejemplo? Sí, muchísimas. Bueno, una brigada que me viene siempre al corazón es la Brigada Neurológica, que organiza mi primo Sebastián Espinosa, un neurólogo muy famoso, trabaja en los Estados Unidos y viene al Ecuador, al Oriente, todos los años desde hace 15 o 16 años. ¿Cómo ayuda social? Entonces ayuda, en el Oriente, en el Tena, no habían neurólogos, no habían. Entonces todos los pacientes de epilepsia y demás y yo iba desde siempre. Fui cuando era más joven a Fundación Sonrisa también a apoyar en estas brigadas, y en mis proyectos de investigación me gusta mucho lo que es la ayuda social en el Ecuador profundo. Trabajo mucho o he trabajado con poblaciones indígenas. Me gusta hoy, desde mi campo de acción, generar datos para que la política pública trate de solventar estos problemas, ¿no? Eso es importante. Esteban, la política también de alguna manera te ha coqueteado o te ha querido coquetear. Así es. Recuerdo que en su momento sonaste como un potencial nombre para ocupar el cargo de ministro de Salud. Te hiciste tendencia en X. Unos decían, está muy bien que vaya Esteban al ministerio. Otros decían, no tiene que ir, porque tú sabes que nadie es moneda de oro. Por supuesto. Pero, ¿qué fue lo que pasó al final? Esto ocurrió en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Te propuso el vicepresidente Borrero en su momento que sea su ministro? Sí, realmente el doctor Borrero le tengo muchísimo cariño, lo conozco desde la universidad. Él me pidió algunas veces algún tipo de ayuda en campaña, como que mira, el tema de COVID está en boga, entonces yo le respeto muchísimo, y él alguna vez me dijo, mire, Esteban, quisiera que empieces siendo viceministro en el gobierno. Yo le dije, no, yo estaba en televisión y todo, le dije, la verdad es que le agradezco, no es para mí ser viceministro porque voy a ser más visible que tal vez el ministro, la ministra de aquel entonces, y no la acepto. Entonces le dije, cuando sea ministro, ahí le digo, ahí le de aceptar. Ahí sí. Y claro, pasó el tiempo y parece que, pues bueno, los ministros usualmente se cansan, hay problemas. Me dijo, Esteban, creo que es la oportunidad. Y yo
justamente decía, estoy también en la investigación, ya no quiero, no tenía, para serte honesto, un enamoramiento con el gobierno de Lazo, nunca me llamó la atención, no creo que hizo mucha buena acción, excepto lo de las vacunas, y lo dudé muchísimo, no quería, pero le dije, Doc, mi esposa me dijo, has estudiado salud pública, pues tienes que hazlo ya de una vez. Entonces dudé muchísimo, hablé con la universidad y dije, bueno, veamos qué pasa, voy a darle una oportunidad. Pero claro, en esos 2 días, tal vez de que yo renunciaba casi a todas mis otras actividades, también salen en las redes sociales mi postura, que siempre yo fui pro opción en temas de aborto, y sabemos muy bien que el gobierno de Lazo se caracterizaba por esa visión muy conservadora del tema del aborto. Entonces empezó a generar mucho ruido, y claro, cuando llegué a la instancia de sentarme junto al primer mandatario en aquel entonces, me preocupó un poco que como que él no sabía quién era yo. No porque me tenga que conocer por ser Esteban Ortiz, sino porque voy a ser tu futuro colaborador. Vas a ser mi futuro colaborador, te conozco. Entonces yo más bien quería que un poco me preguntes sobre eso. Entonces como que no me preguntó mucho, me dijo, bueno, bienvenido, mañana empiezas por poco o cuando sea, pero al día siguiente se cayó el tema, cosa que yo agradezco. ¿Y por qué se cayó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, yo creería que se cayó porque le llegó al presidente información de Esteban Ortiz. Bueno, me llegaron muchos panfletos de odio relacionado al tema del aborto, cartas hacia la señora esposa del presidente Lazo, diciéndole que cómo van a tener a alguien tan pro aborto y tan feminista y que... Te vieron muy progre. Entonces, claro, entonces eso fue, y claro, al doctor Borrero le saltó un poco y dijo, mira, no le ha gustado al presidente esto. Y claro, el momento que dije como que, mira, esto no se dio, porque yo tenía una suerte de compromiso con el doctor Borrero, que a quien le tengo mucho cariño, se cayó eso. Oye, nunca he sentido quitarse el peso más grande, porque realmente creo que la política es importante. Yo creo que el Ecuador necesita gente capaz y honesta que esté en las funciones públicas. Eso es lo más importante. Pero realmente no se puede en este país todavía con las condiciones, la clase trabajadora, los que pagamos impuestos, los que queremos el bien, los que somos honestos, y no tenemos tiempo de meternos en la política porque lamentablemente no hay cómo. ¿Dices no entonces de aquí en adelante si es que te ofrecerían un ministerio, por ejemplo, nuevamente? A corto plazo definitivamente que no. Es decir, si es que en algún futuro mediano plazo, 7 años, 8 años, 10 años, o viene un presidente que yo diga, mira, están haciendo las cosas bien y realmente quieren hacer salud pública, porque nuevamente me han tildado de sobrado y de otras cosas, pero digo, pocas personas pueden conocer el sistema sanitario como yo lo he estudiado. Desde hace 20 años, trabajos científicos, buen comunicador, y me gusta la gente, tengo conciencia social en salud pública, sé lo que tampoco considero que la industria sea el enemigo de la salud pública. Es decir, yo creo que podría generar una buena campaña de salud pública, pero lamentablemente no está en mis objetivos personales. ¿No? Entonces, bueno, me queda claro. Veamos, perfecto. ¿No? Pero además de médico, Esteban, has incursionado también en el tema del emprendimiento. Yo me acuerdo que hace un par de años tú lanzaste un emprendimiento que se llamaba Taku, que tenía un componente además de responsabilidad ambiental muy interesante. Era, me acuerdo yo, un kit que te venía con semillas, ¿no es cierto?, una macetita, el fertilizante, si no estoy mal. Y claro, ¿qué pasó con ese emprendimiento? Bueno, lo primero, he sido un trabajador nato. Mi mamá me inculcó siempre el trabajo. Cuando yo estuve en Canadá, trabajaba. Tengo, para otra entrevista, 50 experiencias en 50 trabajos, desde jardinero hasta mesero y lavador de platos. Pero cuando yo me puse a entender el tema de, por ejemplo, con mis hijos en los regalos de cumpleaños, siempre el muñeco. Y a veces el mismo muñeco, porque todo el mundo va y compra en la tienda de juguetes más grande del país, repetido. Dije, oye, a mí me encanta sembrar árboles, soy un apasionado de la naturaleza. Y dije, un día estaba, me acuerdo, en la playa, en Manabí, en Cerro Blanco, por Machalida, y vi un árbol que botaba semillas. Dije, qué bonito este árbol, imagínate que en Quito podamos sembrar. Me llevé las semillas. Y dije, mira, puse en una macetita y creció el árbol. Dije, a los niños hay que inculcarles esto. Entonces, dije, voy a invertir. Hice una cajita sin necesidad de creer en el negocio, sino dije, es un emprendimiento social. Yo gastaba de mi tiempo, mis horas, mi mamá, hicimos 15,000 cajas. Y es un ejemplo, digo yo, logré entrar a la cadena de supermercados, al Supermaxi más grande del Ecuador, con una sola llegada, con una idea clara, con un proyecto bonito, con un proyecto asequible, y se vendió. Pero excelente. Y se empezó a vender en los Supermaxis, en los Megamaxis, pero claro, como yo tengo 10 y más actividades,
y me fui de viaje, los requerimientos del supermercado eran muy exigentes. Claro. Entonces, un poquito le he ido dejando de lado, pero después migré a vender estos arbolitos a las funerarias. Entonces, las funerarias, después me diseñé una cápsula biodegradable donde le ponen la ceniza del familiar. Claro. Y te dan un arbolito y crece conjunto. Sí. Entonces, en algunas funerarias tenemos como nuevamente repito, es un emprendimiento social del cual yo no lucro. Todo lo que recibo de ganancias lo vuelvo a reinvertir en sembrar árboles. La gente que me conoce sabe que yo de mi plata compro un árbol y le siembro en una vereda que ni siquiera está frente a mi casa. Eso es muy bonito, pero la vena empresarial, la vena emprendedora está allí. Está ahí, claro, tengo una empresa, claro. Cuéntame, ¿cómo está el tema empresarial? Bueno, en el COVID yo encontré dificultad para el acceso de los datos y dije, los médicos del sector privado especialmente reciben muchos pacientes, ellos no sabían cuántos pacientes reciben al mes de enfermedades respiratorias. Le digo, oye, ¿cuántos casos de COVID has tenido? No sé, déjame ver al ojo. O sea, estadística no había. No había, en el sector privado no había y no hay. Solo hay de hospitalizaciones del sector privado y del sector público. Entonces dije, necesitamos consolidar información. Dije, hay que hacer un software que sea una historia clínica que te permita facturar, que te permita programar citas, que básicamente te digitalice la salud. Entonces dije, me voy a conseguir 2 socios. Mis 2 socios trabajan y viven en los Estados Unidos y hemos invertido pues una buena cantidad de dinero y tenemos esta aplicación que se llama midoc.io. Ah, midoc.io. Midoc.io. Y me gusta, claro, todo tiene que ver con lo que me gusta. A mí la gente cariño me dice, hola Midoc, claro. ¿cómo le va Midoc? Entonces dije, el Midoc es chévere y está al aire. Tenemos más de 600 médicos, odontólogos, fisioterapistas que lo usan para agendar sus citas, para facturar, firma electrónica y obviamente recolectar datos que son valiosos. Y nuestra idea es seguir creciendo mucho para que cuando tú en 3 o 4 años vayas con tu teléfono, tengas tú tu historia clínica en el celular. Oye, eso me gusta muchísimo, me parece una súper innovación a nivel de medicina. El deporte, tú siempre también lo sugieres, lo recomiendas por tema de salud. ¿Haces deporte, Esteban? Sí, realmente menos de lo que me gusta. Lo que más me apasiona es la bicicleta, me gusta mucho el enduro. He hecho toda mi vida bicicleta, pero me gusta, por ejemplo, hoy estoy haciendo un poco de pádel, un poco de deporte más light. Está como de moda, Está como que de moda entre los que somos, nos molestan ahí los menos hábiles. Dicen, es como que deporte el para todos. Es deporte que no tienes alguna fortaleza. No, pues solo ganas y juegas. Y de ahí troté las 15K, es decir, me gusta trotar un poco. ¿Con el encebollado previo? Claro, y el encebollado me gusta muchísimo, tengo que decirlo, es una vez a la semana. Y volviendo a esa pregunta que me hiciste fue para dar un ejemplo a la gente, porque la gente me decía, doctor, mi tía se tomó dióxido de cloro y se curó del COVID. Yo le digo, yo me comí un encebollado y me curé del COVID. Entonces el mensaje no era necesariamente el encebollado cure el COVID, sino que el COVID se va a curar siempre. Claro, pero fue un buen mensaje y que te digo, que la gente lo tomó al pie de la letra y que el encebollado le caía bien. Oye, es que el encebollado es súper sano. Claro, y enhorabuena. El tema, y sabes que aquí está mi mensaje emprendedor a la gente que nos escucha, porque mucha gente dice, no, el encebollado, yo no me quiero meter a ese restaurante feo que es rápido y que el plato se ve feo. Hay que también promover el consumo de encebollado en los restaurantes de alto nivel, porque es una buena sopa. ¿O con canguil? Yo con canguil, más que con chifle y con pan, es decir, yo le mezclo todo. También. Todo. Porque, oye, en Guayaquil lo comen con pan. Con pan y con chifle. Claro. Y aquí yo lo como con canguil y la gente en Guayaquil casi me quiere linchar, pero le digo, prueben, el canguil con el encebollado es fabuloso. Yo le hago con chifle. Con chifle me parece el mejor. Con el canguil es bueno para todas las sopas quedan con canguil. Oye, mi doc, quiero agradecerte muchísimo por acompañarnos en esta temporada de Criterios by CCQ. Gracias, Esteban. A ti, mi querida Dayana, un gustazo estar aquí, pues, y les invitamos, vean qué gusto estar en Criterios, esa revista que leíamos con nuestros papás hace muchos años, hoy estamos digitalizados, y es realmente un orgullo estar en este espacio tan interesante, que le sube el nivel, pues, a los podcasts que tenemos en el país. Quiero invitarte a que pruebes, por favor, un alma de Cantún. Quiero comentarte que este es un cóctel de autor elaborado 100% con licores ecuatorianos y frutas, además de nuestro país. Inclusive, para que usted lo sepa, incluso el vaso del cóctel está realizado por ceramistas ecuatorianos. Fabuloso. Así es que mira, pruébalo por favor, Esteban. Salud. Buenísimo. A ver. Gracias, Esteban. Esto es como siempre Criterios by CCQ.